Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta última sesión de los diálogos que llevamos o que nos están proporcionando este encuentro cada 15 días aquí en León. Tenemos la suerte de terminar estos diálogos con Esther Palomera y con Cristina Monge. Y digo es una suerte porque después de haber escuchado los ritmos de vida que tienen, la verdad es que es totalmente no fortuito, sino de muy agradecimiento el que hayan hecho este esfuerzo de encontrarse aquí con nosotras. Como sabéis, hoy vamos a hablar de uso y abuso del poder, que en realidad continúa un poco todas las temáticas que veníamos comentando hasta el momento. Considerábamos que eran las personas más indicadas porque están muy cerca del poder. Ahora desgranaremos desde dónde trabajan y de qué poder estamos hablando, lógicamente. Pero bueno, nos parece interesante este salto de las pantallas a esta cercanía física que tenemos. También nos parece interesante el conseguir, bueno, pues entablar este vínculo entre la capital, que siempre parece precisamente ese foco de poder en el imaginario que tenemos, con pues una ciudad de las provincias que decíamos antes, pero bueno, una ciudad que no tiene todo ese marasmo que conlleva Madrid. Cristina Monge es politóloga y doctora por la Universidad de Zaragoza, imparte clases de sociología. Sus áreas de interés son la sostenibilidad y la calidad democrática, y especialmente la gobernanza para la transición ecológica. Es analista política en diferentes medios como El País, la SER, Televisión Española, etc. Formó parte del Consejo Asesor de Llorente y Cuenca y de la revista ETIC, y desde 2018 participa en el Foro de Gobierno Abierto, así como desde 2019 en el Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo y desde su creación en el Grupo Asesor Metodológico del Proyecto de Rendición de Cuentas de la Presidencia del Gobierno de España. Esto ya así todo seguido, pues impresiona bastante. Coge aire. Sí, yo he intentado leer así bien, pero impresiona. Además, es autora de 15M, un movimiento político para democratizar la sociedad, que ya nos va introduciendo un poco en el tema que vamos a tratar hoy, y que además tenéis los libros, como el resto de las sesiones, al fondo por si queréis comprarlos. Y ha coordinado la obra colectiva Tras la indignación 15M, Miradas desde el presente. Es coautora de Hackear la política y coeditora de la colección Más cultura política, más democracia, además de presidir la asociación Más Democracia. Por otro lado, tenemos a Esther Palomera, que es cronista política y analista de actualidad, en el marco además del Congreso y de toda la política en su estado más puro. Es adjunta a la dirección del diario.es, licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó su carrera profesional en el diario ABC, donde llevó la parte local de Madrid y luego la sección de sanidad. Además, ganó en el año 96, precisamente en esta sección, el premio Luis de Azúa por el periodismo sanitario. En 1998 participó en la fundación del periódico La Razón, que ya si eso nos puede contar un poco cómo fue esa travesía en el desierto, y se incorporó en mayo de 2014 como analista al medio digital el Huffington Post. Y comentábamos antes con ella que la tenemos de actualidad precisamente en ese vínculo con la política, precisamente por estos últimos roces, en ese abuso de poder que hemos podido ver con Mar, Miguel Ángel Rodríguez, y por otro lado, pues con esta actuación, si no sé si tuvisteis la oportunidad de verla, con esta reacción más bien que tuvo ante pues, unos comentarios bastante desafortunados, sobre todo por irreales, que tuvo en esta ocasión Vox en la noche en 24 horas. Entonces, bueno, pues considerábamos que eran dos figuras muy interesantes precisamente para analizar desde su propia trayectoria y su profesión este vínculo con el poder. Como decíamos hace un momento, pues ya hemos transitado primero por el tema de la censura woke, que de alguna manera nos ha acercado a la idea de poder desde el relato, el poder que tiene un relato. También hemos transitado por el tema de los liderazgos relacionados con la sociedad civil, que también tiene esa vinculación con el poder desde la referencia, las jerarquías. Hoy queremos dar un paso más y ver un poco cómo se ejerce ese poder a partir de los análisis que pueden hacer como periodista y como politóloga, pero como decía, también desde su trayectoria política. Entonces, ahora ya vamos a pasar un poco el turno y quizá podemos empezar lanzando un poco esa pregunta. ¿Qué entendemos por ejercer el poder en la democracia desde vuestra experiencia profesional y vital? Así que, pues quien quiera abrir un poco
el hilo. ¿Empiezo yo? Venga, Cristina. Pues déjame que empiece agradeciéndote, María Luisa, por traernos aquí, por convocarnos y agradecer a todos ustedes por pasar este ratito con nosotras. Y la verdad es que se agradece mucho, ¿eh? Estábamos comentando con Esther antes, un día entre semana, a las 6 de la tarde, encontrar un auditorio tan nutrido de gente interesada en hablar, en pensar, en debatir sobre estos temas, son esas cosas que hacen democracia, que hacen sociedad, que hacen tejido social, ¿no? Y por lo tanto es muy de agradecer el trabajo, de verdad. ¿Cómo se ejerce el poder? Casi nada, ¿no? Porque claro, hay muchas formas de definir el poder. Hoy aquí vamos a hablar sobre todo del gran poder, ¿no? De esos grandes poderes políticos, económicos, judiciales, actualmente muy activos, pero en realidad el poder es algo que está bastante distribuido en el conjunto de la sociedad. Lo que pasa es que unos acaparan mucho y otros no tanto, ¿no? Podemos decir que esos poderes tienen diferentes escalas y que cada uno atesoramos un poquito de ellos, pero cuando hablamos desde el punto de vista político, desde el punto de vista público, ¿no? De los poderes públicos, que de lo que estamos hablando, vemos cómo las asimetrías son claras. Entonces yo creo que hay que diferenciar entre los poderes públicos, que es de lo que hoy creo que vamos a hablar, ¿no? ¿Qué pasa con los poderes empresariales? ¿Qué pasa con el poder económico? ¿Qué pasa con los poderes políticos? ¿Qué pasa con el poder de ese poder del Estado, de ese cuerpo del Estado que es el Poder Judicial? De lo que luego serían el resto de poderes sociales que cada uno ejercemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Por lo tanto, vamos a centrarnos en eso primero, pero no quería dejar de señalar que efectivamente el poder pues, es una cosa como bastante más civilina, ¿no? si me permites la expresión. Estamos viendo cómo estamos en un momento en el que el ejercer el poder, pues obviamente es una defensa de los intereses que están repartidos y que vamos viendo cómo en las sociedades, pese a que a día de hoy podamos pensar que esos poderes están más distribuidos que nunca, no vivimos en un estado feudal, ¿verdad?, en el que el señor feudal tenía el poder. No vivimos en una monarquía absoluta en la que el monarca tiene el poder. No vivimos en un régimen dictatorial en el que un dictador tiene el poder. Entonces, el espejismo democrático a veces nos ha llevado a pensar que esos poderes están distribuidos entre todos aquellos que tienen una influencia importante en el ámbito de lo público. Sin embargo, a día de hoy se comprueba de múltiples maneras cómo esa distribución no es igual entre todos los poderes, ¿no? Cómo a día de hoy los poderes económicos y financieros, y diferencio, porque no es lo mismo el poder económico que el poder financiero, que es un aspecto muy específico del ámbito económico, tienen múltiples maneras de ejercer el poder, que algunas se ven más, otras se ven menos, pero que son una constante incluso en los sistemas democráticos, ¿no? Vemos también cómo las máximas democráticas se basan en una frase que oímos todos los días a todas horas, que es la separación de poderes. Y efectivamente así es, ¿no? Pero de repente pasan cosas, como por ejemplo, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, cada uno tiene sus formas de ser elegidos, ¿no? Y en democracia hay una máxima que es que si tú eres elegido, tú tienes que rendir cuentas a quienes te eligen. Entre otras cosas, si quieres volver a ser reelegido, ¿no? Entonces, el poder ejecutivo, los gobiernos a día de hoy, ¿a quién rinden cuentas? Pues rinden cuentas a los parlamentos y, en última instancia, a la ciudadanía, cuando 4 años después, o cuando sea, vuelven a presentarse a unas elecciones, ¿no? Tenemos el caso del poder legislativo, que lo mismo, no solamente rinden cuentas entre ellos, sino que cada 4 años o cada X años tienen que rendir cuentas a la ciudadanía para ser revalidados o no. Pero tenemos el caso del Poder Judicial. ¿Ante quién rinde cuentas el Poder Judicial? Esto es un tema muy polémico, esto es un tema que los juristas llevan mucho tiempo estudiando. Hay países en los que precisamente el Poder Judicial ha sido pionero por asumir motu propio sistemas de rendición de cuentas, sistemas de evaluación, sistemas de transparencia, ¿no? Que les ayudan a rendir cuentas mejor y, por lo tanto, a mejorar su función. Pero en nuestro país todavía es un debate pendiente. Lo digo por ir aterrizando, ¿no? También un poco lo de los poderes. Entonces, por no enrollarme mucho, yo diría que en democracias los poderes están más distribuidos de lo que podrían estar en otros sistemas, pero que esa distribución no es simétrica. Es una distribución bastante irregular y con problemas a la hora de establecer mecanismos de rendición de cuentas en cada uno de ellos. Lo dejo aquí y así continuamos. Pues adelante, Esther. En tu vinculación, sobre todo en el trabajo con el Congreso, tienes una vinculación
muy cercana al poder político, digamos. ¿Cómo se establece ese vínculo desde el periodismo? Bueno, primero muchas gracias por la invitación a María Luisa, a Luis y a todos los que se han sumado a esta conversación, que espero que sea interesante para todos. Yo empezaría, María Luisa, si me lo permites, por aterrizar ya desde el primer minuto con una reflexión sobre si tenemos claro qué es el gobierno y qué es el poder. Porque en muchas ocasiones tener el gobierno o ostentar el gobierno no significa tener el poder, en España y en cualquier otro país. ¿Por qué? Porque se está demostrando que hay determinadas estructuras no demasiado visibles del Estado que son ciertamente resistentes a cualquier tipo de cambio, mucho más cuando gobierna un ejecutivo que no tiene mayoría absoluta en el Parlamento, y entonces se producen una especie de movimientos subterráneos de esos sectores, no demasiado visibles, como decíamos, que son ciertamente combativos a la hora de defender intereses que creían absolutamente consolidados y que cualquier movimiento o iniciativa de ese gobierno puede poner en peligro sus intereses. Podemos hablar del poder ejecutivo, del poder judicial, del poder empresarial, del poder mediático, del poder económico. Entonces yo creo que hoy estamos viviendo más que la separación de poderes que todos hemos estudiado en las teorías de ciencia política, estamos asistiendo a una colisión de poderes en España. Creo que es bastante evidente que hay una colisión desde hace muchos meses entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, que también se traduce en confrontación con el poder económico, que tiene muchas manifestaciones diarias con el poder mediático, con ese mal llamado cuarto poder o bien llamado cuarto poder, y por lo tanto vivimos en un presente lleno de colisiones entre los diferentes poderes. ¿Cómo es el poder de la prensa con el poder político? Muy complicado, muy complicado. A mí la experiencia profesional me dice, o por lo menos he podido constatar en todos estos años, que ningún gobierno o ningún partido que aspire a tener el gobierno está dispuesto a pagar el precio que supone una prensa libre. Luego hay matices y hay grados, pero muchas veces esas invocaciones continuas que escuchamos al poder político sobre el respeto a la libertad de prensa, a la libertad de información, a la libertad de opinión, no dejan de ser frases retóricas en muchas ocasiones, ¿no? Porque ciertamente los periodistas estamos obsesivamente vigilados por el poder. Cualquier cosa que decimos, escribimos, comentamos o publicamos, porque forma parte de nuestro trabajo escudriñar esos ángulos ciegos o esos ángulos oscuros que el poder trata de ocultar a la ciudadanía y que entre nuestras obligaciones está acceder a ellos. Bueno, tiene consecuencias para el poder sea gubernamental o el poder político, estando en la oposición, da igual. Como digo, en esto hay grados, ¿no? Hay grados y hay poderes políticos o representantes políticos que son más o menos respetuosos con el ejercicio del periodismo y de la libertad de información y de opinión, y otros que son tremendamente combativos. Y yo creo que nuestra democracia está plagada de ejemplos de persecuciones y estigmatizaciones del poder político a la prensa. Luego podemos hablar de otro tipo de ataduras que tiene la prensa respecto al poder político y que tiene mucho que ver con la dependencia económica de los medios de comunicación y cómo responden a ese poder político que en definitiva les nutre las cuentas de resultados ejercicio tras ejercicio. Y hay datos muy clamorosos, si me permites, y ya continuamos la conversación. En el año 2015, el gobierno de Mariano Rajoy destinó 41 millones de euros a publicidad institucional. Jamás se supo cuál fue el criterio con el que aquel gobierno distribuyó esa publicidad institucional. En el año 2017, creo que fue, el gobierno de Esperanza Aguirre
destinó 37 millones de euros a publicidad institucional. De esos 37 millones de euros, el 65% fueron a un mismo diario de información nacional y el 48% a una misma emisora de radio. No os penséis que eran ni periódicos ni emisoras de radio cuyos datos de audiencia estaban por encima de la media, sino todo lo contrario. ¿Podemos imaginar que ese periodismo es absolutamente independiente del poder político que le está financiando año tras año sus presupuestos? A mí me cuesta creerlo. Entonces, hay una dependencia que lo que lleva es a una pérdida de la libertad en el ejercicio de la profesión, ¿no? Por irnos a algo más cercano, el gobierno de Ayuso, ¿no? 45 millones de euros entre 2022 y 2023, todos destinados a los mismos medios de comunicación, sin hacer públicos los criterios con los que repartía esa publicidad, y todos podemos imaginar de qué medios estamos hablando, ¿no? Por lo tanto, hay una doble condición, una, el de la vigilancia obsesiva sobre el periodista, sobre el ejercicio del periodismo, y otra, la dependencia económica que tiene cierta prensa del poder político. Es una situación absolutamente perversa. Por continuar por allí, porque me gusta mucho lo que decías, Esther, porque dibuja muy bien el panorama, ¿no? Los sistemas democráticos están pensados para funcionar como un estupendo engranaje si todo el mundo hace su trabajo como tiene que hacerlo, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del periodista? Pues querer saber cuanto más mejor, ver qué pasa, ver qué no pasa, sobre todo intentar contarnos lo que no quieren que sepamos, ¿no? Claro, esa es su naturaleza, tiene que ser así, perfecto. ¿Cuál tendría que ser la naturaleza del líder político? Pues hombre, que se cuente lo que quiero que se sepa, pero que no se cuente lo que no quiero que se sepa. Ahí cada uno está haciendo su trabajo y yo creo que eso pues está fenomenal, ¿no? Porque está regulado con equilibrios para que cada uno haga lo suyo y funcione bien. ¿Qué ocurre cuando esos equilibrios se rompen? Que el sistema democrático salta por los aires, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la prensa se ha visto muy bien con lo que decía Esther, ¿no? Con el tema de la dependencia económica, también fruto de un momento muy complicado de los medios de comunicación con toda la revolución digital y bueno, pues ese es otro debate, ¿no? Pero esa dependencia que existe en el ámbito mediático, respecto al ámbito político, vicia ya, por lo tanto, esos mecanismos. Y cuando eso está viciado, tampoco tenemos resortes democráticos para solucionar esa crisis. Pasa lo mismo con la relación, por ejemplo, entre el ámbito político y el ámbito judicial. El ámbito judicial es un poder que está pensado y cuya naturaleza es garantizar que se cumple la ley y, por lo tanto, vigilar también, no solamente a los poderosos, a todo el mundo, pero en el caso de lo que nos ocupa en este ámbito, focalizando en lo político. Desde un punto de vista, digamos, formal, teórico, el engranaje funciona perfectamente. Pero ¿qué ocurre cuando un juez dicta una sentencia o un auto con claras valoraciones políticas? Pues que se está rompiendo el engranaje. Y cuando ese engranaje se rompe, tampoco tenemos medios, desde un punto de vista de diseño democrático, para poder entrar y volver a restablecer los equilibrios. Entonces, claro, estamos ante esa disyuntiva de decir, cuando se rompe de alguna forma los equilibrios para los que han sido diseñados los poderes políticos, se rompe la forma de control que hay entre ellos. Y entonces, a partir de ese momento, es muy difícil volver a reconducir. Por eso, en los últimos años, o las últimas décadas ya casi, escucharán ustedes muchísimas apelaciones a lo que solemos hablar como la contención de los que tienen poder público, de hacer de guardarraíles, solemos decir. ¿Qué quiere decir el guardarraíl? Pues que todo el mundo sepa cuáles son los límites por los que tiene las vías por las que tiene que circular y los límites que no puede sobrepasar para jugar el papel político que les ha tocado jugar, o el papel mediático, o el judicial, o el económico. Luego hablamos del económico. Porque si uno sale de esa vía, se va del raíl o el guardarraíl, el límite no funciona, entonces, en realidad, lo que se está rompiendo es todo el sistema de equilibrios, todo el sistema de controles del sistema democrático. Y allí es cuando nos encontramos con situaciones que son muy difíciles de gestionar, ¿no? El otro día estaba en un coloquio relativamente parecido a este en Zaragoza, porque en este caso era sobre democracia y medios de comunicación. Y había un periodista de ahí de Zaragoza, yo soy de allí, y preguntaban desde el público, bueno, pero ¿los medios de comunicación siguen teniendo influencia en los políticos? ¿No? Y
contesto sin ninguna duda, muchísima. Nos siguen leyendo todos los días para ver lo que decimos. Claro, ¿ves? Por ejemplo, Esther pone ya esa cara. ¿No? Irá por barrios también, supongo esto. Pero, de alguna forma, ese equilibrio de tú me controlas, yo te controlo, se rompe por la crisis económica que decía antes Esther, eso salta por los aires, pero en realidad eso estaba diseñado para que efectivamente ese periodista controlara al alcalde, era un caso local en Zaragoza, y al mismo tiempo el alcalde también tuviera la posibilidad de tener esa relación con la prensa. Gabilondo suele hacer siempre un símil que es de Schopenhauer, que él habla, Esther lo habrá oído 20 veces, él habla de la distancia del puercoespín, ¿no? Dice que hacen dos puercoespines en la noche, pues tienen que estar lo suficientemente cerca como para darse calorcito, pero lo suficientemente lejos como para no clavarse las púas. Entonces, los poderes democráticos, de alguna forma, todos, no solamente los medios de comunicación y los políticos, ¿no? Sino todos deberían mantener esa distancia que al mismo tiempo es una forma de controlarse entre ellos, ¿no? De controlar todos esos poderes. Y en esa línea, ahora queda la sensación de que los puercoespines han roto la barrera. ¿Eso es lo que está dando pie a esa polarización de la que siempre hablamos o a ese auge de la ultraderecha? ¿Qué podemos hacer para que los puercoespines vuelvan a su sitio? A ver, hay una cosa con la que no estoy muy de acuerdo que ha dicho Cristina, y es que no hay mecanismos para regular esa relación, ¿no? Yo creo que sí los hay. Es verdad que las democracias son siempre más reactivas que proactivas y suelen reaccionar cuando el problema ha estallado o cuando es demasiado evidente o cuando tiene consecuencias dañinas para todos, ¿no? Para la política, para la sociedad y en general para todos nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo se puede poner límite o esclarecer o contribuir a que esa dependencia económica de los medios respecto al poder político no sea tan evidente, ¿no? O no condicione su forma de ver su mirada social o política o empresarial? La Unión Europea ha dictado una directiva europea en la que establece que sería muy necesario, para acabar con esto que ahora llamamos la desinformación, los bulos y que tanto daño está haciendo a las democracias, pues como 3 o 4 criterios que son muy necesarios, que acabarían con determinadas fórmulas que consisten básicamente en hacer públicas las composiciones de los consejos de administración, que sea pública la publicidad institucional que reciben los medios de comunicación, que parece que es bastante evidente, que es bueno que sepamos de dónde procede la información a la que accedemos, y 4 criterios más. Bueno, la derecha española se ha negado. Cuando el Gobierno de España ha planteado transponer esa directiva y legislar en ese sentido, la derecha ha dicho no. ¿Por qué dice la derecha no? Ellos sabrán, la respuesta Claro, la tendrán. pero me refería a eso, ¿Cómo? que cuando los actores no hacen lo que tienen que hacer… Pero con el Poder Judicial pasa exactamente lo mismo. Por eso, entonces, no hay mecanismos para frenar o para corregir aquellos autos judiciales que tienen más de manifiesto político que de fuente de derecho. Pues claro que lo hay, dentro del Consejo General del Poder Judicial, dentro de un estatuto disciplinario que tienen los jueces. Otra cosa es que se apliquen los instrumentos en el momento en el que hay que aplicarlos y que funcionen los instrumentos que están a disposición de quien puede utilizarlos, obviamente. Claro, pero eso necesita, y justamente era ese era el centro de lo que intentaba decir, ¿no? Eso necesita que cada uno de los actores hagan lo que tienen que hacer. O sea, si una fuerza política se opone a aprobar criterios de transparencia contra la desinformación, ¿qué otro criterio hay? ¿Qué otra herramienta hay? Es que necesitamos que la política apoye los criterios de transparencia, de rendición de cuentas contra la desinformación. Si un medio de comunicación, o sea, no uno, ¿no? Si el sector de los medios de comunicación se niegan a plantear esas dinámicas de transparencia, ¿qué posibilidades hay? Entonces, por eso decía que la democracia necesita que cada uno de los actores hagan lo que tienen que hacer. Que todo el mundo se porte bien en términos democráticos, ¿no? O sea, que cumpla con su función como tiene que cumplirse. Porque cuando no es así, realmente estamos viendo sentencias y autos judiciales que sonrojan. ¿Estamos viendo alguna multa por parte del Consejo General del Poder Judicial? Y no, esto no es de ayer.
¿no? Esto es de hace meses o de hace años, ¿no? Y sin embargo no ha habido una reacción judicial que digas, bueno, cuando un juez sobrepasa su límite, su raíl, ¿no? Y se mete en el ámbito de lo político, luego tiene algún tipo de apercibimiento o algún tipo de tirón de orejas. Alguno hay, pero son contadísimas excepciones, ¿no? Entonces, claro, por eso la democracia yo creo que es tan sensible y tan delicada, ¿no? Porque como alguno de los actores dejen de cumplir el papel para el que están allí, realmente el equilibrio se rompe mucho, ¿no? Eso quería decir. Me he explicado mal antes. No, cuando hablas del Poder Judicial, a esas estructuras no demasiado visibles del Estado, me refería yo cuando al inicio de la exposición decía que siempre, generalmente están identificadas con sectores conservadores, sí, y que son resistentes a todo tipo de cambios, más cuando los cambios que se proponen aceptan a esos intereses que tienen consolidados desde hace mucho tiempo, ¿no? Y luego, por no dejar de responder tu pregunta de qué hay que hacer para protegernos, tomar distancia. Siempre tomar, por lo menos lo que respecta al periodismo, tomar mucha distancia del poder político. Es decir, seguir intentando hacer el trabajo de la forma más honesta posible, de acuerdo a unos principios básicos en todo informador, que es la honestidad, el rigor, la búsqueda de la verdad. No voy a decir que esto que todos nos han explicado de que la prensa es la columna vertebral de la democracia y los garantes de la verdad y la transparencia, porque no nos lo vamos a creer a estas alturas, pero sí que es verdad que hacemos un trabajo que por lo menos intenta contribuir a que esos ángulos o ciegos o oscuros de los diferentes poderes, no solamente del poder político, sino también del poder empresarial o del poder económico, salgan a la luz y que por lo menos ese poder se vean obligados a ejercerlo con responsabilidad. Es decir, cuando hablamos de abuso de poder, cuando asociamos poder con autoridad, y cuando las decisiones que toma el poder o la autoridad no son en beneficio del conjunto o de una comunidad, entonces hablamos de abuso de poder, cuando no se respetan los derechos de la mayoría, ¿no? De eso estamos hablando. Y para no hacernos daño, tomar mucha distancia, mucha distancia. Es verdad que en este momento de universo absolutamente tóxico, porque uno de los privilegios de haber venido hoy a León es haber salido de esa atmósfera tóxica que hay en Madrid, que todo lo contamina y que lo mancha todo, pero sí, hay que protegerse, intentar seguir haciendo lo que hemos hecho toda la vida, ¿no? Los que nos dedicamos a esto, y es hacer información y opinión de la forma más honesta posible, ¿no? Y teniendo distintos elementos para construir una realidad que podamos ofrecer a los ciudadanos, que en definitiva son ellos los depositarios de ese derecho a la información que está recogido en la Constitución y que nosotros no hacemos nada más que transmitírselo a la ciudadanía. Sin embargo, esa honestidad ahora mismo cada vez es más perseguida. Da la sensación, ¿no? Porque de alguna manera lo que está triunfando es justamente todo lo contrario, y ya no solo en la prensa, que también, sino en muchos ámbitos. Al final, ¿qué pesa más? ¿La parte económica en ese poder, en ese ejercicio de poder, o ese enfrentamiento? Porque llevar a honestidad en el periodismo es enfrentarte a que te caiga todo. Por desgracia, parece que, o esa sensación da a veces, de que los medios, precisamente por todo lo que comentáis, no están tan dispuestos a buscar esa rigurosidad que parece que sería su papel en la democracia. Bueno, yo creo que hay que diferenciar. A ver, voy a empezar por una previa. Creo que es muy poco democrático hacer tabula rasa. Hay medios y medios, y hay periodistas y periodistas. Y albañiles y albañiles. Si ustedes llaman a un albañil a su casa a arreglar una pared y el albañil hace mal su trabajo, ¿qué hacen? Pues no lo vuelven a llamar. ¿Y por eso van a dejar ustedes de arreglar el muro cuando el muro se estropea? Pues no, pues con la prensa igual. Si tú compras un periódico y te mienten, pues deja de comprar ese periódico. Pero no por eso tienes que dejar de leer la prensa o de enchufar la radio o la tele.
Y con los periodistas exactamente igual. O sea, yo creo que hacemos muy mal en hacer el tabula rasa y es una tentación humana que la hacemos todos a todas horas. Pero creo que tenemos que empezar a diferenciar, porque no me parece justo. Los periodistas están sometidos a unas presiones tremendas, a una exposición pública continua y a una crítica que yo creo que a veces es desmesurada. Yo en clase con mis alumnas y mis alumnos siempre hago la misma tontada, ¿no? Es que la prensa está comprada porque los que ponen la publicidad son los que lo compran, no sé qué, no sé cuántas. Vale, muy bien. ¿Cuánto dices que inviertes tú al año en suscripciones a prensa? Ah, no, yo la leo gratis. Ah, vale. O sea, seamos un poco corresponsables todos, ¿no? De qué está pasando con eso. Dicho lo cual, efectivamente, esto sabe muchísimo más que yo, pero el momento de crisis múltiple que tenéis encima, crisis tecnológica, bueno, tecnológica en el sentido de todo lo que la revolución digital ha supuesto para los medios de comunicación, que ha sido un reinventarse de arriba abajo, ¿no? Crisis económica, en parte también derivada de eso, y yo creo que esas dos construidas sobre una crisis de credibilidad, que fue la que estalló en el año 2010, 2011, 2012, ¿no? De aquellos años que se estaban viviendo todas las consecuencias de la crisis del 2008, de repente hay un momento, que es el momento 15M, el momento de la indignación, en el que hay una impugnación muy importante a todo el sistema, y por el sistema se hablaba de los bancarios, de los financieros, de los políticos y de los medios de comunicación. Entonces, allí hay también un problema de crisis de credibilidad, ¿no? En aquel momento. Sobre eso opera toda la parte de revolución digital y toda la parte económica y efectivamente pues hay una encrucijada. Una encrucijada que yo os diré que hace años y años y años que los 5 jinetes del apocalipsis vienen anunciando el fin de la prensa y el fin de los medios de comunicación. Y hay medios de comunicación, el diario.es es uno de ellos, que surgen de esa crisis, o sea, que surgen cabalgando sobre esa crisis y que a día de hoy son medios referentes. Tendrán sus más y sus menos, como todos, ¿no? Y tendrán unos problemas económicos o de viabilidad o de que necesitan más gente, lo que sea. Pero son medios que han demostrado que hay otras formas que se pueden superar esas crisis. Entonces, reconociendo la gravedad de lo que dices, que por supuesto, pero yo creo que viene bien diferenciar unas cosas de otras, ¿no? Claro, y por eso os quiero provocar precisamente para sacar un poco eso, porque es verdad que caemos en decir la clase política, los medios, en esas generalizaciones que al final lo que nos hacen es un poco paralizarnos. Es decir, como no se puede hacer nada, pues no hacemos nada, ¿no? A ver, yo creo que efectivamente Cristina tiene razón en que hay que distinguir entre lo que es el periodista y lo que es la empresa periodística. Y les aseguro que las redacciones están llenas de periodistas que hacen honesta y rigurosamente su trabajo y que pelean cada día por conseguir la mejor información y por llegar a la verdad y al fondo de los asuntos que les ocupan en el día a día, ¿no? Luego otra cuestión es la empresa periodística y los intereses que tiene la empresa periodística. Pero ahí, desgraciadamente, por la precariedad que hay en la profesión periodística, en los últimos años se ha producido un fenómeno que yo veo con mucha tristeza, y es cómo los determinados periodistas se someten al abuso de poder o a la presión de la empresa periodística. A mí cuando me dicen, bueno, no, pobre, es que es becario y tiene que hacer lo que le dice el editor de su empresa. No, no. O sea, yo con 21 años empecé en este oficio y con 22 estaba plantándole cara a uno de los grandes directores de periódico de este país. Quiero decir, cuando uno es periodista y lucha por la verdad y por la honestidad de la información que maneja delante del editor, delante del político de turno y delante del becario cuando le tiene que explicar cómo tiene que afrontar ese oficio. ¿Qué problemas hay en este momento en las redacciones? Desde mi punto de vista, dos muy evidentes. Uno que tiene que ver con la desinformación y con la difusión de bulos, con esa falsa creencia que hay en la sociedad de que cualquier cosa que nos llega por aquí es información y no lo es. Un tuit no es información, una plataforma que se dedica a distribuir bulos no es información, puede ser contenedor de muchas cosas, pero no es información ni es periodismo. Y con esto luchamos cada día. Luchamos cada día porque incluso el poder político da por buenos la distribución de informaciones o no contrastadas o directamente son bulos y utilizan luego en
su debate político y en su refriega política diaria, hasta el punto que esa difusión la llevan a los tribunales de justicia. Es decir, que el problema que tenemos es tremendamente importante, muy importante. Y respecto a las empresas periodísticas, hay de todo, efectivamente, hay de todo, pero yo creo que de la misma manera que hay editores que intentan sacar adelante sus proyectos profesionales y empresariales con mucha honestidad, pues habrá que lo hagan no de una forma tan honesta, ¿no? Y los periodistas, es lo que decía Cristina, puede haber albañiles que trabajen muy bien y albañiles que trabajan muy mal, o arquitectos, o farmacéuticos, o médicos. Pero esa tendencia a igualar periodismo con contenedor o con difusor de bulos, yo me rebelo ante ello cada día. O sea, me niego a que nos identifiquen a nosotros con personajes que han irrumpido en la esfera pública, que dicen que son periodistas y que no lo son, Sí, vamos, totalmente de acuerdo, sin ningún lugar a dudas. Y allí es muy importante también que la ciudadanía, que la sociedad ejerzamos una mirada crítica sobre las cosas, ¿no? No es lo mismo que Esther publique mañana en el diario una crónica, que la van a leer no sé cuántos miles, y que si es mentira o es una inexactitud o es que lo ha soñado, ¿no? Enseguida le van a llover, ¿no? Las denuncias, los desmentidos, el no sé qué. No es lo mismo eso que a cualquiera de ustedes les llegue por aquí, por WhatsApp, un mensaje de su cuñada diciendo que 2 moros han violado a 3 chicas esta noche en la plaza de aquí al lado. Y lo pongo porque es el ejemplo típico y tópico, ¿no? Luego, cuando alguien lo ve y analiza esa imagen, pues ni es León, ni ha sido esta noche, ni hay moros, ni ha habido ninguna violación. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces todos esos mensajes que nos llegan a través del móvil, fundamentalmente, también de Twitter y tal, pero sobre todo yo creo que ahí el mayor problema es el móvil, Y la gran diferencia o el mayor peligro es lo que supone que está fuera del escrutinio público. Absolutamente fuera del escrutinio público. Os voy a contar una anécdota que suelo contar para explicar esto. Les he dicho antes que yo soy de Zaragoza. Hace unos años teníamos de alcalde a Juan Alberto Belloc, ¿os acordáis de Belloc, no? Vale. Ya era alcalde... Sí, los de más de 50 se acuerdan, efectivamente. Bueno, pues ya era alcalde Juan Alberto Belloc, creo que sí que era ya alcalde o estaba a punto de serlo, no me hagan mucho caso, cuando se hace pública su relación con Maricruz Soriano, con una famosa pianista que salía en televisión, se acuerdan todos, ¿no? A ver el corte generacional, por dónde va. Bueno, pues en aquellos momentos, Zaragoza, que es una ciudad más pequeña de lo que a veces nos pensamos, pues aquello fue un acontecimiento tremendo, ¿no? O sea, viene un alcalde, que además venía de ser superministro de González, acuérdense ustedes, viene Belloc de alcalde y encima pues resulta que se está emparejando con esta mujer famosísima, tal, ¿no? Todo un acontecimiento. Y entonces, eran momentos en los que tú cogías un taxi y sin tirar de la lengua, que yo soy muy dada a tirar de la lengua a los taxistas, pero no hacía falta siquiera, ¿no? Porque sin tirar de la lengua te decían, ¡buah! La de anoche de Belloc y la pianista, que le llamaban. Estuvieron cenando en el restaurante no sé qué. El camarero dijo que cuando iban por la 3.ª botella de whisky, llamaron a la ambulancia. Y como no había ambulancias, tuvo que ir un compañero a recogerlos y acabaron en el hospital en urgencias. Bueno, así todas las noches, ¿no? Entonces, los pobres debían tener ya el hígado hecho paté, ¿no? Obviamente, en cuanto el taxista te decía eso, tú le decías, venga ya, hombre, ala, déjate de tontadas, ¿no? ¿Qué me estás contando? Esto no puede ser. ¿Esto qué dices? Esto es una leyenda urbana. Que sí que me lo ha dicho mi cuñado. Bueno, pues dígale usted a su cuñado que se tranquilice. Bueno, te echabas unas risas y ahí se quedaba todo. Había un escrutinio público. Si esto mismo hoy llega a según qué sector de la sociedad zaragozana que se lo quiere creer, o sea, que está dispuesto a creérselo, y le llega por aquí, ¿no? Mira, una foto de este y esta con las 3 botellas de whisky de camino en la ambulancia al hospital. Hoy hay mucha más predisposición a creerse eso que cuando el taxista te decía, fíjate lo que me ha contado mi cuñado. Pues es un poco eso.
¿no? Es decir, el hecho de que ese tipo de mensajes nos lleguen, primero por gente de confianza, porque te llega de un amigo, de un conocido, de una compañera de trabajo, ¿no? Luego fuera de cualquier escrutinio público, solamente te enteras tú. Pues, y además, como estamos en una enorme crisis de desconfianza democrática, donde desconfiamos sistemáticamente de cualquiera que tenga cualquier tipo de proyección pública, pues es mucho más sencillo que esos bulos no los creamos. Entonces, hay que diferenciar de lo que es un trabajo periodístico de lo que es lo que te llega por Twitter o por WhatsApp o por lo que sea, ¿no? Y eso también es labor de todos. Esa capacidad crítica tenemos que exigirnosla y tenemos también que exigirla a los más jóvenes. Tenemos que aprender a vivir y a diferenciar en este nuevo entorno digital cómo se construye la información, qué es información, qué no lo es. Y yo creo que eso es un proceso de enseñanza, de aprendizaje que estamos viviendo, y que estamos empezando. O sea que nos queda tela. Y ese mismo aprendizaje, de alguna manera, también sería conveniente para la sociedad civil de lo que significan los poderes. Antes comentabais que no es lo mismo el poder político que el gobierno. Claro, es que a veces da la sensación de que no distinguimos, o el poder económico. ¿Cuál es el poder económico? ¿Cómo nos influye? Yo creo que en esa construcción de la democracia que hemos hecho, quizá nos haya faltado un poco de formación de en qué consiste la democracia. ¿Puede ser? ¿Qué opináis? Pues nos hemos centrado al principio de la conversación mucho en la relación del poder político con el periodismo, y yo creo que es igual de jugoso, incluso mucho más importante, la perversa relación que hay entre el poder político y el poder empresarial. Cuando José Luis Rodríguez Zapatero salió del gobierno, escribió a los pocos meses un libro que se titulaba El dilema y que exponía muy bien cuál era la relación y cómo influía el poder empresarial en el gobierno y en el poder político, ¿no? Cuando detallaba por qué motivo, siendo él presidente del gobierno, había tenido que afrontar el mayor recorte de gasto social que hemos recordado en democracia. No fue porque lo determinara el poder político y el gobierno, fue porque lo dictaron los mercados. ¿Quiénes son los mercados? Los mercados. El poder económico, quiero decir. Muchas de las decisiones que están detrás del legislativo y del ejecutivo tienen el aliento en la nuca del poder empresarial. Ayer tuvimos un caso y que hemos venido hablándolo en el tren, Cristina y yo, que fue el caso de Repsol, ¿no? El gobierno tenía intención de convertir en impuestos definitivos los impuestos temporales a las eléctricas y las energéticas y la banca, ese impuesto que creó de forma temporal como consecuencia de la crisis de los precios y de Ucrania, ¿no? De la guerra de Ucrania. Repsol se ha resistido, no solamente se ha resistido, sino que ha escrito su presidente un artículo amenazando, porque es una amenaza en toda regla, con reducir drásticamente el número de inversiones en España y llevarse parte del negocio a Portugal. El gobierno no va a poder convertir en definitivo ese impuesto temporal. ¿Por qué? Porque hay determinados grupos parlamentarios que tienen a su vez determinados intereses con las energéticas y con las eléctricas que no están dispuestos a apoyar esa iniciativa. Por lo tanto, de alguna manera, todas las decisiones que toma el poder político, o la inmensa mayoría de ellas, que nos afectan a nosotros como ciudadanos, están determinadas por el poder económico o por el poder empresarial. Y sin embargo, en ese dilema de quién es más fuerte, el poder económico o el poder político, al final es el poder político el que dicta las leyes. Entonces, claro, en realidad hay una pugna ahí. Bueno, es el poder político el que negocia o el que intenta, ¿no? Pero fíjate el caso que contaba Pedro de ayer de IMAZ, de ellos y un IMAZ de Repsol, que es un caso clarísimo, ¿no? Y efectivamente, en este caso en concreto, ni el PNV ni Junts iban a apoyar eso. Después de las presiones, después de ese artículo que ya comentaba y probablemente de más movimientos, ¿no? Cuando un gobierno pone en marcha cualquier tipo de iniciativa legislativa, sea muy relevante o sea muy concretita y muy puntual, hay todo un ámbito de influencia a su alrededor
por parte de empresas, lógicamente, por parte del poder económico. También hay otras influencias. Los sindicatos ejercen influencia también, lógicamente y legítimamente, a la hora de intentar que una legislación sea más favorable a unos determinados criterios, ¿no? Pero claro, el poder que tiene el ámbito económico sobre muchos aspectos legislativos es fundamental. Por lo tanto, ¿son los que hacen las leyes? Sí, pero acuérdate que hemos empezado hablando de que en estas democracias los poderes juegan todos en una interdependencia y que no están distribuidos de forma igual. Entonces, Comisiones Obreras de León no tienen la misma capacidad de influencia que Repsol, me temo. Igual me equivoco, pero me temo que no, ¿verdad? Vale. Por eso es asimétrico. ¿Por qué? Pues porque Comisiones Obreras de León, o Comisiones Obreras General, me da igual, hará muy bien en poner en marcha sus mecanismos de influencia para intentar pues, que la legislación laboral sea lo más favorable a los trabajadores, que las pensiones sean lo más favorables, no sé qué, todo lo que haga falta, ¿no? Y Repsol va a hacer lo mismo. ¿La legitimidad de uno y de otro es la misma? No, uno es una empresa privada, el otro es un sindicato defendiendo unos intereses. ¿Tienen la misma capacidad de influencia? ¿Tienen el mismo poder? Obviamente no. Entonces, claro, hay muchos poderes distribuidos, pero de forma muy desigual, por abreviar. Claro, y en esa distribución de poderes hablamos siempre como de esos poderes que están como muy lejanos a nosotros, pero ponías el ejemplo ahora de comisiones y de Repsol, también los tenemos, y el otro día comentábamos en la cuestión del liderazgo, tenemos los poderes locales, que parece que no, pero también ejercen mucha influencia. ¿Tenemos alguna capacidad de resistencia desde la sociedad civil a estos poderes más cercanos o también dependen de esos poderes más lejanos? ¿Qué pensáis? Yo creo que hay instrumentos, ¿no? Para defendernos de esa influencia del poder o de los abusos del poder. Porque claro, estamos hablando de las grandes organizaciones empresariales, de las energéticas, de las eléctricas, pero las organizaciones empresariales, por ejemplo, ese abuso de poder, negarse sistemáticamente al reconocimiento de derechos laborales cuando se declaran beneficios astronómicos en la inmensa mayoría de las grandes empresas españolas, a mí eso me parece abuso de poder. Es abuso de poder cuando el poder político amenaza, chantajea o estigmatiza a la prensa, a mí me parece abuso de poder. Es abuso de poder cuando hay una doctrina del Tribunal Supremo que dice que no se puede abrir una causa penal en base a recortes de periódicos y, sin embargo, hay magistrados en este país que construyen causas penales o abren causas penales con la única documentación de recortes de prensa con informaciones no documentadas. Desde mi punto de vista, es abuso de poder. ¿Cómo reacciona a eso la sociedad? Tenemos fórmulas. Hay distintas maneras de organizarse como sociedad, sociedad civil, incluso en las últimas instancias que son los recursos judiciales, ¿no? Otra cosa es que yo creo que vivimos cada vez más en una sociedad más deshumanizada, más individualizada y con menos ganas de organizarse socialmente, ¿no? Y yo miro con tristeza, por ejemplo, y lo reflexiono mucho, el diferente comportamiento que hemos tenido como sociedad o que tuvimos frente a la guerra de Irak y la que estamos teniendo con las barbaridades y la atrocidad que se vive en el Líbano o en la Franja de Gaza respecto a Israel. No hemos visto manifestaciones multitudinarias pidiendo el embargo de las armas o el cumplimiento de las sanciones a Israel. Esto quiere decir que el desarrollo de nuestra sociedad, desde mi punto de vista, no va a mejor, sino a una sociedad más individualista, más deshumanizada, que tiene mucho menos presente la importancia del reconocimiento de los derechos humanos, y esto dice muy poco, la verdad, como sociedad de todos nosotros. Pero en este ejemplo, permíteme un momento, lo hemos visto, pero la realidad es que sí que ha habido muchas manifestaciones a lo largo y ancho de todo el mundo. Sin embargo, no las hemos visto. Ese es el punto. La realidad es que no se ha puesto, porque sí que ha habido, y no se ha puesto el foco ahí. Ha habido multitudinarias en capitales de todo el mundo, pero es que en España también ha habido manifestaciones, pero han pasado inadvertidas, no porque no haya habido, que probablemente influye lo que has comentado, sino porque no se ha puesto tampoco el foco ahí. O por lo menos esa es ¿cómo lo veis? No han sido tan numerosas ni con tanta intensidad como fueron aquellas. Bien, es verdad que hay un sesgo ideológico
en determinados medios en no poner el foco ahí, eso también es verdad. Por ejemplo, en 24 horas de televisión española continuamente hablamos de sin embargo, en otros medios de comunicación pasa completamente desapercibido. Ahí hay un sesgo ideológico y también tiene mucho que ver con la proporcionalidad que hay en los medios de comunicación con una mirada ideológica u otra, ¿no? También. Pero yo no he visto, ni en España ni en el resto del mundo, protestas tan multitudinarias como aquellas. No las he visto. No, no tiene nada que ver con las propuestas de Irak, con las protestas contra la guerra de Irak. A ver, hay muchas cosas, porque claro, más allá de círculos muy militantes pacifistas, para el conjunto de la sociedad no es lo mismo la guerra de Irak, en la que nosotros éramos agresores y teníamos a un gobierno defendiendo lo que allí estaba pasando, ¿os acordáis, no? Y diciendo que tenían armas de destrucción masiva. No es lo mismo eso que la invasión rusa de Ucrania, donde cuando tú le dices a la gente que salga a la calle a protestar contra qué, Putin está muy lejos, ¿no? Entonces, creo que allí es diferente. Pero así todo, creo que hay un ejercicio de autocrítica que hay que hacer clarísimamente, y es que el poder organizativo, el poder de movilización que la sociedad civil, por ejemplo en este caso, ¿no?, de movilizaciones pacifistas contra las guerras, etcétera, tuvo allá por los años 90 o por los años 2000, ha pasado a otra vida. Ni está ni se le espera. En aquellos años estábamos hablando de que sindicatos, organizaciones pacifistas, ONGs de diferentes pelajes, partidos políticos, salían a la calle compartiendo pancarta contra la guerra de Irak. Ojo con esto, ¿no? A día de hoy eso está a años luz, absolutamente. Hay quien dice, bueno, pero es que las movilizaciones sociales de antes ahora se hacen online. No, mira, perdona. O sea, darle like a un post de alguien contra la guerra no es una movilización, ni es un compromiso, ni tiene un efecto, ¿no? Para nada. Te puede servir para anunciar una movilización o te puede servir para meter un poquito de presión. Pero esas grandes movilizaciones de las sociedades, en este caso española, ¿no?, diciendo que lo de la guerra de Irak era una barbaridad, eso está muy lejos. Pero está muy lejos porque se ha disuelto buena parte de esa estructura organizativa de sociedad civil que fue la que lo hizo posible en aquel momento. O sea, en aquel momento, si no hubiera habido esa movilización tan masiva, los medios de comunicación tampoco hubieran sacado portadas. Lo que pasa es que la movilización desbordó. Entonces, cuando llegas a ese punto, pues efectivamente, claro que tienen que sacar las portadas, pero previamente la movilización ha desbordado. Y ahora no. Es que intento ser optimista. Entonces es importante. Claro, la cuestión es también eso, cómo hemos aprendido a ejercer los pequeños poderes, digamos, porque no sé cómo lo valoráis vosotras, pero en los poderes más inmediatos parece que hay una tendencia como a querer abusar del poder. En el momento en que tienes cualquier tipo de poder, quieres ejercerlo sobre los demás, no junto a los demás. ¿Creéis que esto es una tendencia habitual o que esto realmente es algo más de los poderes fácticos y de aquellos poderes que comentabais al principio, que son los que tenían el poder anteriormente, que lo han perdido o que parece que lo quieren mantener a pesar de todo? Es decir, ¿qué capacidad de manera individual tenemos para ejercer esos poderes o cómo los ejercemos? Por apelar a esa parte de ese compromiso un poco. Todo se resume en el compromiso que cada uno tenga de combatir lo que considera abuso de poder o decisiones injustas que le afectan a uno mismo como individuo, pero sobre todo a la colectividad, ¿no? Y en eso tiene que ver lo que te comentaba antes, ¿no? Esa falta de empatía con el de enfrente, esa falta de solidaridad, de ese individualismo que parece que nos preside continuamente, ¿no? Pero yo creo que contra los abusos del poder no hay nada más efectivo que el combate y la defensa de la libertad de expresión y la libertad de prensa. O sea, es el mecanismo más eficaz para denunciar y luchar contra los abusos de poder. Creo que el periodismo o la prensa ha sido determinante
en destapar infinidad de abusos de poder que se han dado aquí y fuera de España, ¿no? Los abusos que cometió la Iglesia Católica probablemente no se hubieran conocido si no hubiera sido por investigaciones periodísticas. Tampoco los de la mal llamada policía patriótica que hubo en la época del Ministerio del Interior cuando gobernaba Mariano Rajoy, o el Watergate en Estados Unidos, o la forma en que cambió la mirada de los estadounidenses respecto a la violencia racial, si no hubiera sido por las investigaciones de los años 60 sobre la brutalidad contra los afroamericanos estadounidenses, ¿no? Creo que el periodismo tiene un papel determinante en cómo se puede combatir el abuso de poder en las determinadas instancias. No hemos hablado porque no es el día y probablemente no estaba en el guión que hemos preparado, ¿no? Pero el abuso de una sociedad tremendamente machista, ¿no? El abuso en el ámbito familiar, quiero decir, es que es tan amplio y son tantos los contextos donde se pueden producir los diferentes abusos que tiene que haber un compromiso individual además de un compromiso colectivo, ¿no? Es una forma de entender la vida y de mirar este mundo en el que vivimos, ¿no? Claro, el compromiso efectivamente tiene que partir de allí, ¿no? Y si no, no hay más. Cuando tú preguntas por el poder individual, fíjate, igual provoco un poco, igual soy políticamente incorrecta, me vais a dejar que sea un poco políticamente incorrecta. Esta es una pregunta clásica cuando hablamos, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la transición ecológica, ¿no? Que yo es uno de los temas a los que, vamos, el tema al que más me dedico. Que, bueno, es que el poder de la ciudadanía, y yo suelo decir, espera un momento, ¿no? El poder de la ciudadanía para comprar agricultura ecológica y fomentar la agricultura ecológica. Bueno, el poder de la ciudadanía, uno, si en su barrio hay tiendas de agricultura ecológica, y dos, si puede pagar 8 euros por un kilo de tomate. Con lo cual, allí el poder de la ciudadanía ya está restringido a quien tenga una verdulería ecológica debajo de casa y pueda comprar 8 euros el kilo de tomate, ¿no? Vale. O el poder de la ciudadanía de ahorrar energía. Es muy importante ahorrar energía en casa. Ustedes ahorren toda la que puedan y más, que además también ahorrarán dinero. Pero el tema del cambio climático no consiste en ahorrar estas bombillas. Consiste en cambiar el modelo energético con todas las dimensiones financieras que eso supone, efectivamente. Entonces, ¿ves? El poder de la ciudadanía ahí también está restringido. Yo vuelvo a lo de antes, a lo de que todo el mundo haga sus deberes. Entonces, si efectivamente el Ayuntamiento de León pone en marcha todo lo que tiene que poner para que ustedes tengan contenedores para reciclar vidrio, cartón y plástico al lado de casa, pues hay que exigir a todos los vecinos y vecinas de León que reciclen los residuos de su casa, efectivamente. Pero para eso antes el Ayuntamiento de León ha tenido que poner los contenedores. Si no, yo no puedo culparles a ustedes de que no reciclen porque no tienen los contenedores donde tienen que tenerlo. Lo digo como metáfora, o sea, en el sentido de que a veces el poder del ciudadano es individual, está restringido por todo eso, está acotado por todo eso. Y ahí la única solución es la colectiva. Porque entonces, efectivamente, de manera colectiva sí que se pueden ejercer ese poder y sí que se puede plantear alternativas, ¿no? O rechazar todo lo que te viene. Pero eso tiene que ser más colectivo que otras cosas, ¿no? Yo, hablando en temas de transición ecológica, siempre digo que en realidad el poder del ciudadano es son tres solamente, ¿no? Uno, organizarse. Por lo tanto, una capacidad de organización social para promover lo que sea o rechazar lo que sea, ¿no? Segundo, entender los procesos. Si ahí me van a poner un parque eólico al lado de casa, ¿puedo estar de acuerdo o no? Dependerá del caso. Pero tengo que entender el proceso. Tengo que entender, para ejercer mi poder, que efectivamente esto tiene que ver con una transformación del mundo de la energía y tengo que entender también que detrás de aquí hay una empresa o hay otra, está haciendo una política o está haciendo otra. Y habrá casos donde será muy bien y será muy positivo y habrá casos que será todo lo contrario. Pero tengo que entender el proceso, ¿no? Y tercero, que es votar. Que se nos olvida, la importancia del voto. Y entonces llega el 23J de turno
y de repente dices, anda, y todos estos que queríamos ejercer poder, ¿no? Nuestro poder individual para una sociedad más solidaria, más equitativa, más ecológica, más no sé qué, ¿somos conscientes también de que una parte de nuestro poder consiste en votar? ¿O se nos olvida? Y además una parte muy importante, porque seguimos a veces con los resultados electorales y decimos, pero ¿cómo es posible, con las consecuencias que tiene para la vida cotidiana, que sigan saliendo adelante posturas pues, que son antisociales? Eso llama la atención, ¿no? ¿Cómo nos situamos la ciudadanía ante eso? Si intentamos tener una ciudadanía crítica, o a lo mejor es que no podemos tener una ciudadanía crítica. ¿Qué creéis? ¿Hay posibilidad? ¿Hay esperanza? Has dicho que eras optimista, ¿no? Pero necesito también un poco de refuerzo. Ahora le viene el bajón y quiere que se lo subamos. Quiere ayuda, vamos a ayudarle. Hombre, pues mira, yo te digo una cosa, vivimos tiempos convulsos, vivimos tiempos complejos, efectivamente vemos como... Hoy he visto un artículo de no sé quién, no recuerdo, que decía, hay una frase histórica de Simone de Beauvoir que dice, las mujeres nunca podemos dar ningún derecho por conquistado porque a la siguiente crisis esos derechos serán revocados, ¿no? Pues este articulista jugaba con esa idea y decía, ni las mujeres ni nada, ¿no? Hacía referencia al caso de Palestina. Decía, pensábamos que había cosas que ya no volveríamos a ver y las estamos viendo, como es el caso de Palestina. Bueno, pues efectivamente vivimos en esos tiempos, pero también es verdad que las sociedades necesitan un proceso de maduración y que los contextos están cambiando y tenemos que ir madurando en esos nuevos contextos. Todo lo que hemos hoy hablado aquí, y más que podríamos contar, en un momento donde la digitalización está copando todo en nuestras vidas, pues necesita repensarse y tenemos que aprender a vivir en eso, ¿no? Y yo creo que estamos en un proceso de aprendizaje, de adaptarnos al nuevo contexto digital, con todo lo que supone. Y en eso yo no soy pesimista, fíjate. Yo creo que con el tiempo vamos a ir sabiendo manejarnos en ese entorno que hoy es una jungla, que hoy es un horror, pero que yo veo, por ejemplo, que generaciones más jóvenes se manejan mejor que lo que me puedo manejar yo, ¿no? Con más criterio, con más actitud crítica. Por supuesto va por barrios, como siempre, pero veo que es un proceso en el que poco a poco eso puede ir calando. Yo creo que tiene que ver con actuar de forma proactiva o reactiva. Igual que las democracias, antes decíamos, que reaccionaban a cuando el problema ya tenía consecuencias para toda la comunidad, a título individual creo que hay que actuar de la misma manera. Por ejemplo, respecto a la digitalización, el mundo, Europa o España ha tardado 20 años en legislar respecto a Internet. Es decir, si la democracia hubiera sido proactiva y no reactiva a las consecuencias de esa digitalización, hoy estaríamos mejor preparados frente a la desinformación, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que la clave está ahí, ¿no? En actuar antes de que el problema tenga consecuencias negativas para todos nosotros. Pero que sí, que hay esperanza, tú no desesperes. No, si yo en el fondo lo que pretendiera que vosotras mostrarais también la esperanza, porque sois más referentes. Si os parece, vamos a ver cómo andamos. Nunca hemos tenido una generación de jóvenes tan feminista como la de ahora. Y sí, ya sé que hay un porcentaje de jóvenes que son todo lo contrario, sí, pero ese porcentaje es minoritario y nunca hemos tenido una generación de jóvenes tan feminista como la de ahora. Hay que saber leer las estadísticas, que a veces las leemos al revés y ahí hay un lío de interpretación. Hay signos, sí, créeme. Yo creo que hay que estar muy vigilantes ante la regresión que se está produciendo precisamente en los jóvenes respecto a lo que consideran que es abuso o violencia machista. Muy vigilantes, muy vigilantes. Y en esto ha sido determinante la irrupción de la extrema derecha en la arena política. Es decir, hay jóvenes que consideran chicas que consideran que lo más normal es que el novio le diga cómo tiene que vestirse, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que eso lo han detectado ya muchos informes y, por ejemplo, no se están adoptando medidas al respecto, ni en la formación, ni en la educación, ni en la legislación. Sí, pero fíjate qué curioso, porque decimos... Bueno, por cierto, una aclaración. Siempre, es que últimamente lo estoy oyendo mucho, ¿no? El 23J, entre los jóvenes 18-25, el partido más votado fue Vox. Es mentira.
El partido más votado fue el Partido Socialista, entre los jóvenes de 18 a 25 años. ¿Vale? Ahora bien, si tú miras quiénes votaron a Vox, el colectivo más numeroso son los jóvenes, eso sí que es cierto. Pero mirad cómo cambia el enfoque. Entonces, como leas la estadística al revés, pues lo digo porque se está diciendo mucho por ahí, ¿no? Hay mucho mantra, entonces... Importante, mayoritariamente masculino. Masculino, claro, efectivamente, eso es, y mayoritariamente masculino. Y además reactivo a una serie de políticas que están bastante identificadas, ¿no? Sin embargo, si miramos a lo que son los jóvenes, al total de colectivo de jóvenes, veremos valores progresistas, no en el sentido de votar a uno u a otro, sino valores de igualdad, por ejemplo, valores equitativos, valores ambientales. Veremos ese tipo de valores. Ahora bien, hay un segmento de los jóvenes, efectivamente, que, como todo adolescente, por cierto, reacciona al establishment, reacciona al poder, ¿no? al poder, a lo establecido. Y para ese sector el poder hoy es el feminismo, es la ecología, es la solidaridad, por lo tanto reaccionan a eso. Entonces hay que estar vigilantes muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, por ejemplo, en los institutos ahora mismo hay movimientos de profes diciendo, ojo que se nos está yendo de las manos. Entonces, efectivamente, eso está allí. Pero que ese foco de preocupación que está allí y que tiene que tenernos alerta no nos haga ver también a una generación de jóvenes que, por cierto, tienen valores mucho más progresistas de lo que podía tener mi generación cuando tenía sus años. En cuanto a valores, luego ya el voto es distinto, ¿no? Entonces, que son cosas un poco distintas. Y cuando les digan que el primer partido más votado, el 23J, entre los jóvenes fue Vox, digan que no, que es mentira. Bueno, pues parece claro que lo importante es estar alertas, contextualizar bien y marcar, ¿no? cada cuestión, es decir, no hablar con trazos gruesos, que eso paraliza, ¿no? Es un poco, digamos, la conclusión. Pero para no paralizar, es el turno de que podáis comentar, hacer alguna pregunta a nuestras compañeras, pues aprovechando que tenemos el lujo de contar con ellas. Así que no os paralicéis, aprovechad que contamos con ella. Solamente les quiero preguntar, ¿qué sienten ustedes cuando están en las tertulias, que las oigo a las dos mucho, y tienen al lado derecho a un periodista que está diciendo una mentira? Sí, ya sé que usted le dice, eso es mentira. A mí se me revolverían las tripas. ¿Qué hace usted para que no se le revuelvan las tripas? Pues he utilizado todo tipo de fórmulas, pero no hay ninguna... dada mi personalidad, tiendo siempre a reaccionar ante la mentira y denunciarla. Unas veces lo hago con mayor virulencia y otras con menor virulencia. Pero he de decirle que esta misma semana he descubierto una fórmula para que no me altere a mí emocionalmente, ¿no? Porque yo veo que me altero. Y ya cuando salgo del plató a las 11 de la mañana es como si llevara 25 horas luchando a campo abierto. Y esta misma semana, ya, no solamente con las mentiras, sino con los insultos, con las interrupciones permanentes, descubrí, no sé si fue porque iba con filosofía zen o porque había desayunado más que otras mañanas, pero descubrí que si cuando interrumpía el de enfrente yo agachaba la cabeza y no contestaba, él seguía haciéndolo, pero como veía que yo no respondía, pues lo pagaba con la moderadora. Y dije, pues va a ser esta la solución, callarme, no decir nada. Quiero decir, yo hay muchas veces que la respuesta es, prefiero que sigas hablando, porque es tan evidente la barbaridad que estás diciendo que cuanta más veces la repitas, más veces vas a quedar en evidencia. Pero no hay una fórmula. O sea, hay una cosa que sí tengo claro, hay periodistas o compañeros que han decidido no asistir a ese tipo de tertulias en las que se sientan determinados personajes. Yo he decidido que hay que estar, porque si no estamos, nuestro puesto lo ocupan otros como ellos. Y por lo tanto creo que hay que estar, que hay que combatir en la medida de lo posible las falsas realidades que ellos dibujan, los insultos
porque muchas veces parte de su discurso argumentativo está construido en base al insulto y a la descalificación, y por lo tanto ahí es fácil porque él mismo queda en evidencia o ellos mismos quedan en evidencia. Pero también les reconozco que cuando esgrimen ese tipo de posiciones tan extremas, tan ridículas, tan rayanas al esperpento, a nosotros, a los que vamos allí a defender una opinión que está construida fundamentalmente en base a las informaciones directas que recibimos como periodistas, nos obligan a situarnos en una posición profesional y personal que en una conversación normal no tendríamos nunca. Y yo hay muchas veces que me arrepiento de la forma en la que combato, ¿no? Esa forma de discutir en una mesa de debate, porque tiene mucho desgaste, se lo puedo asegurar. Como espectadora, independientemente de la ideología que tenga, yo veo los debates y ¿cómo puedo saber quién es el que tiene la razón? A la gente se inclina por la ideología, pero ¿cómo poder ser imparcial ante algo que estoy escuchando y decir, bueno, pues aunque yo no pienso como ese señor sí que tiene razón, pero no sé si la tiene o no la tiene? Es decir, hay dos confrontaciones, tú lo estás diciendo, que estás escuchando la mentira, tú sabes que es mentira, pero yo como espectadora o como escuchante, ¿cómo puedo saber? La gente, yo creo que tendemos más por simpatías, es decir, yo soy simpatizante de la derecha, lo que dice la derecha busco motivos para darle la razón. Lo que si soy de la izquierda, pues yo creo que es la izquierda. Pero ¿cómo saber cuando hay dos confrontaciones quién es el que realmente dice la verdad? Tú que estás en el mundo, o vosotras que estéis en ese mundo, pues igual sí, pero yo desde fuera, ¿cómo puedo saber quién es el que tiene la razón? Es que es muy complicado. Yo creo que hay dos cosas, ¿no? Una que es la información y otra que es la opinión. Yo, por ejemplo, yo no tengo información. La información con la que yo trabajo me la dan los periodistas, ¿no? Yo hago análisis y opinión con esa materia prima que me dan ellos, ¿no? La información, usted tiene que tener el criterio para saber si a tiempo pasado, ¿no? Si es una información rigurosa o no lo es. Porque si ustedes están diciendo que la cosa es de una manera y 3 días después se sabe que es de otra, pues ya sabe quién le ha mentido. A eso me refería antes cuando decía, se llama a un albañil y resulta que le hace mal el trabajo, pues no vuelva a llamarle, ¿no? Pues si usted escucha una información de un periodista y 3 días después se ve que es mentira, pues ya sabe lo que ha pasado. Y otra cosa es el análisis y la opinión, que allí efectivamente yo creo que hay una carga ideológica que es normal, porque son valores, ¿no? Y yo voy a tender a estar más de acuerdo con personas de un entorno ideológico más próximo al mío y no pasa nada, ¿eh? Somos humanos, esto es así. Los humanos tenemos valores, afortunadamente, tenemos ideología, afortunadamente. Pero luego hay otro elemento, y es que el análisis o la opinión que esa persona haga, sea de su simpatía ideológica o no, a usted le convenza, es decir, le esté dando una visión de la realidad que a usted le cuadre. Si yo hago esto, por ejemplo, entre los sociólogos, politólogos y tal, es un tema de debate continuamente. Cuando nos ponemos delante de un micrófono para analizar lo que sea, ¿somos robots que aplicamos una estadística? No. Somos personas con ideología, con valores, y si tenemos que explicar una noticia, lo vamos a explicar desde nuestro ángulo ideológico. No podemos dejarlo en casa cuando salimos de casa. Ahora bien, la honestidad profesional e intelectual te tiene que llevar a dar una explicación que efectivamente responda a la realidad. Es la prueba del algodón. ¿Esto está respondiendo a la realidad o no? ¿Esto explica una situación? ¿O estoy retorciendo tanto los datos que al final no explica ninguna situación? ¿Esto es convincente? ¿Esto realmente me está explicando por qué aquí ha ganado este, por qué aquí ha perdido el otro, o por qué esta ley puede ser buena o puede ser mala? Entonces, es una cuestión, yo creo, ahí ya más de credibilidad basada en que efectivamente eres capaz de explicar una situación. Pero esto, por cierto, esto no significa tener la bola de cristal. ¿Quién va a ganar las elecciones? ¿Harris o Trump? Yo qué sé. O sea, yo puedo contarle a usted cómo están las encuestas y qué tendencia dicen las encuestas, pero ¿qué va a pasar dentro de 10 días? Pues no lo sé. Y el que diga que lo sabe, miente, ¿no?
Pero ni tenemos la bola de cristal, ni somos robots sin valores aideológicos y antipolíticos o apolíticos. No, no, tenemos nuestra valoración, claro. Hola, buenas tardes. Gracias por su exposición. Han hablado de que hay muchos poderes, el poder financiero, el poder económico, el poder mediático, pero yo tengo la impresión de que cada vez hay una acumulación del poder en menos manos y que controla todos los poderes. Quiero decir que el poder mediático está muy controlado por el poder económico. Han comentado también que hay los poderes, el poder político, a través de la publicidad institucional, de alguna forma influye en el poder mediático. Pero realmente, ¿hasta qué punto creen que hay independencia del poder mediático, del poder económico y de los poderes internacionales cuando se está tratando de temas de política internacional? A ver, yo... Esta para María Luisa. Bueno, pues muy sencillo. A ver, yo creo que hemos tocado los tres palos, ¿no?, durante la conversación. Yo creo que respecto a lo que tiene que ver con el panorama internacional hay mucha más soltura a la hora de los análisis político-periodísticos. Me refiero al ámbito de la información, ¿no? Respecto a la dependencia al poder mediático respecto al poder económico, basta con que mire usted quién integra o quiénes componen el accionariado de los medios de comunicación y, como en las películas, siga la pista del dinero, ¿no? Esto lo utilizamos mucho en periodismo. Y luego, ¿qué otro poder, qué otra dependencia me preguntaba? Perdón, que me he perdido en la pregunta. Panorama internacional, hombre, yo creo que eso tiene más que ver con la diplomacia, ¿no?, y con los intereses geopolíticos y geoestratégicos de cualquier país, pero eso a nosotros se nos escapa, ¿no? Es verdad que el poder económico está íntimamente relacionado también con los intereses geoestratégicos de cada país. Que si es que hay una colisión, como empezamos el principio de la conversación, entre todos los poderes que constituyen un Estado, eso es evidente. No sé si, pero sí que quisiera darle una pequeña recomendación a la persona que nos ha dicho ¿cómo distinguimos el bien del mal?, ¿no? O quién tiene la razón. Yo le voy a dar dos recomendaciones, si me lo permite. Usted, si es telespectadora y sigue las tertulias, fíjese bien quién utiliza a menudo la argumentación, el dato y la información, y quién utiliza solo la opinión y la brocha gorda. Esto le dará alguna pista. Y hay otro más. Hay un perfil de periodistas con sesgo ideológico, porque, como decía Cristina, todos tenemos un sesgo ideológico, que aun estando en una mesa de debate con otros dos compañeros que opinan ideológicamente diferente a él, son capaces de reconocer los errores que comete el bloque ideológico al que supuestamente ese medio de comunicación pretende que represente el periodista, ¿no? Quiero decir, usted habrá oído escuchar a periodistas de izquierdas o progresistas cuestionar o criticar las devoluciones en caliente, que las utilizaba el gobierno del Partido Popular y las ha utilizado un gobierno de izquierdas. Se han criticado, se han cuestionado, se han puesto todo tipo de argumentos y de datos para rechazar esa política. Otra cuestión, la utilización de la abogacía del Estado por parte del presidente del Gobierno en estas últimas semanas para defenderse respecto al caso Begoña Gómez o el caso Peinado, la causa penal que hay abierta en torno a la investigación por las actividades profesionales de su esposa. Los periodistas de izquierdas, o muchos periodistas de izquierdas, hemos cuestionado que se haya utilizado la abogacía del Estado para ese recurso ante la audiencia provincial, ¿no? Jamás, y creo no equivocarme cuando le digo jamás, habrá escuchado a un periodista de derechas cuestionar alguna decisión de un gobierno de derechas. Bueno, son dos pistas que le doy por si acaso
son de utilidad en el futuro. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a las tres, ¿no? Y a las que les precedieron antes. Quiero decir que este es el final. Tenemos que cerrar aquí hoy porque, aunque no se lo crean, los trenes suelen funcionar. La Fundación Jesús Peredo hace estas cosas. Tratamos de buscar luz en los tiempos singulares que nos ha tocado vivir. Yo espero que haya servido a ese fin medianamente. Y tratamos de animar el pensamiento, que es algo que no se lleva mucho ahora. Y hacemos más cosas. Dentro de unos días estamos en Segovia presentando Rumbo a Catay, que es una novela muy bonita. Y dentro de 15 días un concierto de Laura Pastor, Lourdes Pastor, en Valladolid. Invitados estáis. Muchísimas gracias. Gracias.